De ahí empecé yo primero a narrar cuentos de otros autores y luego aprendí a crear los cuentos. Me cuentan pues, los que con los que me he encontrado que esas herramientas me sirvieron pues, para un desenvolvimiento primero en la universidad y luego en sus espacios de trabajo. En una oportunidad me tocó dirigir teatro de niños para niños. Me enteré que había muerto, no tuvo hijos. Las fiestas infantiles, los niños, la alegría, la emoción de compartir con los más pequeños de la casa es algo que a todos nos encanta. Y hoy me encuentro con el payaso Tribilín. Él es el señor Gerardo Díaz Solórzano, que además de ser el famoso payaso Tribilín de acá del estado de Monagas, también es cuentacuentos. Es bailador por oficio, como él mismo se denomina, y además es un artista completamente integral. Bienvenido, señor Gerardo, a este espacio de Conociendo a Nuestra Gente. Gracias. Señor Gerardo, me encantaría que nos cuente a todos acerca de su experiencia profesional como artista integral que es. Porque, bueno, usted además de ser un artista integral, también es técnico agropecuario. Me comentaba hace unos minutos, ¿no? Pero yo quisiera que hoy hablemos de Gerardo Díaz Solórzano como artista, como el payaso Tribilín que muchos conocemos, como el cuentacuentos, como el titiritero. Hábleme de usted, de su experiencia y cómo nace el payaso Tribilín. Mira, en una oportunidad, en el cumpleaños del primer hijo de la profesora Inicita Sectuno, nuestra querida Inicita, nos invita para hacer un show en el marco de la fiesta. Hicimos Pinocho y luego entre el compañero Raúl Bolívar, la amiga Griselda Carvajal y mi persona, hicimos unos sketches de payaso, todo improvisado. De ahí nos invitaron luego para un preescolar, después una fiesta, otra fiesta y así. Y así nació Tribilín. Y Tribilín ha permanecido por años. ¿Sí? ¿Eso hace cuánto tiempo? Mira, 40 años con el personaje. Sí, es bastante. Cuénteme, hace unos minutos le preguntaba que cuál de todos sus oficios es el que más le apasiona. Y usted me hablaba de su personaje como Tribilín y de contar cuentos. ¿Podría mencionarme acerca de este oficio de contar cuentos? ¿Cómo nace? Mira, el hacer cuentos, la profesora Fanny Villarroel en una oportunidad me pidió la colaboración para una fundación que ella dirigía y me pidió que me aprendiera el cuento de Pedro y el Lobo, o el pastorcillo mentiroso, como también lo llaman. De ahí empecé yo primero a narrar cuentos de otros autores y luego aprendí a crear los cuentos, a inventar los cuentos, como dicen, o a fabricar los cuentos. Entonces se me hizo muy fácil. Actualmente de cualquier cosa puedo hacer un cuento, ¿no? Y juego mucho con eso, con un grupo de niños o de adultos. Hacemos una fábula, me van diciendo nombres de cosas ¿Usted improvisa? Y vamos entonces construyendo qué tema tenemos y ahí vamos construyendo y creando cuentos. Yo quisiera que ahora usted nos hable de esa historia tan bonita, de ese cuento que quizás muchos recordarán, que es ese cuento que usted se inventó para enseñar a los niños a tocar instrumentos de viento. En el colegio Cedín, que dirigía la profesora Coromoto Luce, se tenía planteado un ejercicio de respiración utilizando un instrumento de viento. Tomé una trompeta y de la dirección al preescolar me inventé la historia del niño que quería ser vigilante de un castillo, pero para ser vigilante de ese castillo debía saber tocar la trompeta. Y él le mintió al rey y le dijo que era un experto trompetista. No había pasado nada, él hacía su recorrido hasta que un día apareció y empezó a temblar. Ya que no saben quién apareció. Un gigante grande, muy grande. Detrás de ese gigante otro más grande y detrás de ese otro más grande, mucho más horrible, que tenía un solo ojo, tenía dos cachos muy grandes. Él intentó tocar la trompeta no sonó, le pidió a Dios que lo ayudara. Dios le mandó un angelito pequeñito que le enseñó cómo debía preparar los labios para tocar la trompeta. Tanto intentar, el angelito tocó y se desmayó. Luego él tomó la trompeta, es mi deber y compromiso, tocó la trompeta, también se desmayó, pero eso bastó para que los guardias se levantaran e hicieran huir a los gigantes. Le dieron un traje más hermoso,
una trompeta nueva y él prometió que nunca más volvería a decir una mentira. A todos les gustó, desde preescolar hasta tercer grado, pero todos los días que iba a trabajar con ellos, debía narrarles ese cuento y ponerlos a sonar la trompeta y hacer espacio para la programación que tenía yo dentro de lo que era la planificación, que era un proyecto que tenía que ver con despertar en ellos la capacidad de observación, su capacidad de imitación, para dar paso a la creatividad. Estaba Tribilín en una oportunidad, en una fiesta en la urbanización La Laguna. Después que saludo a todos los niños, pongo la bolsa con golosinas, tomo la trompeta y digo, les voy a narrar un cuento. ¿A ustedes les gustan los cuentos? Sí, les voy a narrar el cuento del niño que quería ser vigilante. Y dice una niña que había estado conmigo en preescolar varios años, ay, yo me lo sé. Pero ellos no se lo saben, ¿lo quieren escuchar? Sí, bueno, pero yo lo cuento. Oh, le quito el trabajo. Y yo le puse la trompeta y ella empezó a narrar el cuento con muchos más elementos, con mucha más magia, de eso que ella había visualizado en las N veces que yo le había narrado el cuento. El dueño el papá del cumpleañero me dice, compañero, le quitaron el cuento. Le quitaron el trabajo. Y yo le digo, compadre, ese cuento es mío. Yo ni siquiera lo he escrito. Y esa es mi tesis del proyecto de creatividad infantil. ¿Qué se siente poder calar en la vida de los niños de esta manera y con algo tan lindo como lo es la recreación y el arte? Pudiéramos verlo, por ejemplo, en Alejandro Chaván. Alejandro Chaván fue uno de mis alumnos de teatro en el CEDIN, fue integrante de ese equipo que preparamos en la parte de declamación, que hacía los ejercicios de teatro, y tan es así, bueno, hoy en la actualidad Alejandro está en el norte trabajando con diferentes actividades que tienen que ver pues, con la parte escénica. Como hay muchos muchachos haciendo cosas en las artes, pero también hay otros que no se inclinaron por la parte artística, pero hoy me los encuentro y me dicen, profesor, usted no sabe cómo me ha servido todas esas herramientas que usted nos ha dado para hacer lo que yo hago. Yo trabajo en una empresa y ahí soy líder en esa empresa. Así, cada quien en las diferentes áreas me han dado fe de que ese trabajo, esa actividad, esa motivación en lo que es el trabajo en equipo, el liderazgo, tener confianza en lo que haces, te hace una persona diferente, empoderada de lo que tú eres y de lo que tú haces. Pues. Mi sobrina en la actualidad está en Orlando con su hijo y ha hecho cualquier cantidad de cosas. Ella es licenciada en contaduría y ahorita está trabajando cuidando niños en un gimnasio y entonces utiliza todas esas herramientas que utilizaba conmigo, ¿no? Entonces, y así, cada quien desde su ámbito, me cuentan pues los que con los que me he encontrado que esas herramientas les sirvieron pues para un desenvolvimiento primero en la universidad y luego en sus espacios de trabajo. Usted, además de ser el payaso Tribilín, también me comentaba hace un rato que usted formó un grupo con unos amigos para crear un show especial para niños o algo así, que era con los titiriteros, las marionetas. ¿Podría hablarnos un poco acerca de esto? Bueno, ese fue un encuentro con los muñecos. Llegó con la llegada aquí en Monagas de Saúl Vera. Saúl Vera es un titiritero de Mérida, que llegó a Caripe. Allá se encontró con Ramón Brito. Ramón Brito es un recreador excelente, un extraordinario titiritero. Es quien coordina la escuela de Sanco en el estado de Monagas. Esos muchachos de patas largas que recorren las calles de Maturín en los carnavales. Ellos llegaron ahí cerca de mi casa, ahí en la calle del Retiro, justamente detrás de la panadería Marialba, valga la cuña. Entonces estaba en una residencia, ¿no? Nos empezamos a encontrar. Ellos necesitaban un complemento entre su espectáculo. El payaso Tribilín empezó a sumarse a la actividad con los juegos, con los cantos, con
el cuento, y aparte de eso empecé a trabajar también, a mover los muñecos detrás del telón y afuera con las marionetas. Luego me separé de ellos, conformé con otros muchachos títeres y animaciones Clink Clink. Clink Clink por un personaje que vivía en la comunidad de La Pica. Era un señor de pelo largo, de barba, que andaba con un paltó siempre y un espejito. Y entonces te ponía el espejito, una foto instantánea. Sí. Él recolectaba pan, unas panaderías, panes dulces, jugo, refresco. Entonces cuando él llegaba a La Pica en la tarde, él sonaba una campanita. Cling, 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 cling. Y eso era como cuando llega la dueña de los pollos a la granja, y empieza todo. Llegaban todos esos muchachitos y él les regalaba de eso que él había conseguido. Entonces me pareció un personaje bien interesante con los niños y asumí el títeres y animaciones Clink Clink. Un tiempo después me enteré que había muerto, no tuvo hijos. Ahí está, en donde era la casa, crearon un espacio ahí, un cafetín, algo ahí. Entonces esa enseñanza que me dio Saúl Vera y Ramón Brito, la multipliqué luego, la sigo multiplicando, sigo haciendo actividad con los muñecos. Ese señor fue su inspiración, lo inspiró para crear este personaje, ¿sí? Sí, entonces la parte de la llegada a la danza trajo conmigo la parte con el teatro, aunque yo en la escuela agropecuaria, donde estudié, llegó un señor, estaba en situación de penado en La Pica, Félix Jaramillo, se llamaba, y empezó a hacer un trabajo ahí en la escuela agropecuaria con teatro. Ahí nos sumamos varios, entre ellos el amigo Oscar Valdés, el payaso Pilito Oscarín, el mago Oscar, entre otros compañeros que seguimos haciendo la parte de teatro. En una oportunidad me tocó dirigir teatro de niños para niños, motivado por un proyecto que tenía el profesor Miguel Torrens en Valencia, que trajo acá el amigo Oscar Salazar, el Festival Arlequinito. Ese proyecto lo trabajé con un grupo de muchachos, de niños de allá de la zona de Los Guaritos. Hoy todos son profesionales, padres, madres. Entonces hicimos ese proyecto bien interesante, quedaron marcados con esa actividad teatral. Hoy en día todavía mencionan la magia pues, que fue para ellos como niños haber estado trabajando en la parte de teatro. El profesor Miguel Torrens era un maestro impresionante en solo una sesión de revisión de la pieza. Me dio unos tips que es mágico para la parte de dirección teatral, que apliqué en el último festival de teatro penitenciario que se dio aquí en Monagas como sede, el Teatro Penitenciario Oriente. Trabajé con unos internos, hombres y mujeres, y en ese festival vino una delegación de Bolívar, una de Anzoátegui, una de Sucre, y en ese festival obtuvimos primer lugar, mejor dirección, mejor puesta en escena, mejor escenografía, mejor iluminación, mejor ambientación, el mejor premio de mejor actriz y de mejor actor. O sea, en otras palabras, arrasamos con los premios en el festival. Y ellos fueron beneficiados con, valga la redundancia, con un beneficio de libertad. Ese grupo de hombres y mujeres que trabajaron en ese montaje. Excelente. Bueno, señor Gerardo, ha sido todo un placer y un honor tenerlo acá en Conociendo a Nuestra Gente, conocer su historia, conocer que no solo ese personaje de payaso tribilín, de titiritero, de maestro de danza, sino también las historias tan bonitas de inspiración que ha logrado crear en los que hoy son adultos o jóvenes también, pero que sembró usted con su aporte o con sus enseñanzas esa semillita y ese amor por el arte. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hoy actualmente estamos desarrollando proyectos en las comunidades y en algunas instituciones educativas, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la danza tradicional y con el teatro
como teatro para niños. Esperamos contar con el apoyo de ustedes y de todos aquellos que quieran sumarse a esa herramienta para la formación integral de los niños y adolescentes. Muchísimas gracias.